Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En esta ocasión traigo a presentarte el patrón molde y el corte y confección de esta linda blusa, la cual acá atrás lleva botones y no se los he puesto aún, pero le pondré unos botones blancos. Acá la manga se la puse así como aglobadita y en la parte del hombro lleva un amarre que hace ese lazo hermoso que viene siendo este. La tela está un poquito gruesa, se llama Liverpool y es elastizada. Así que quédate conmigo para mirar el paso a paso y voy a comenzar con la talla 1 año y es un rectángulo de 22 por 14 de ancho. Voy a bajar 1.5, después voy a bajar 11.5 para la línea horizontal y para la línea vertical voy a poner también 11 centímetros de aquí hacia adentro y acá voy a bajar 2, después 4 y arriba también voy a poner 4 para cerrar lo que es el hombro, colocar la curva de la bocamanga y la curva del cuello delantero. Acá abajo voy a prolongar lo largo de la blusa porque la voy a hacer un poquito más abajo de la cintura, que llevará 14 centímetros. Para una talla 18 meses aquí serían 23 y acá serían 15. Para la caída de hombros sería igual 1.5 y aquí serían 12.5, aquí 11.5 para la línea vertical. Acá serían 4.5, 2 y aquí 4.5. Acá serían 15. Ahora te la voy a transformar de la línea horizontal hacia arriba. Voy a poner 5 de aquí a acá. Y en el hombro, acá en esta parte de donde está el cuello, aquí voy a meter 3. Y aquí donde subí los 5 centímetros, voy a meter hacia adentro 6 para alinearlos con el hombro y formar como si fuera un cuello cuadrado. Y de aquí le voy a redondear un poco, porque no va cuadrado, va como redondeado de ahí de donde forma ese ángulo. Después acá voy a poner 3, lo ancho que sería de lazo para hacer el moño. Y ahí voy a poner la curva de la bocamanga. Y ahora aquí va a llevar un corte porque las tiras para formar el lazo van aparte. Entonces aquí voy a subir 5 y pongo igual así como sesgado esa línea para formar aquí lo que es la blusa, esta parte de aquí. Aquí saldría la manga, que como ya te mencioné es aglobadita. También se le conoce como manga tipo farol porque lleva plisado en la parte de aquí abajo, en esta parte, y también en la parte de acá arriba. Aquí llevaría como esta tirita. En esta parte de aquí vamos a tomar la medida para hacer lo que es la manga. Acá se formaría un lazo en el hombro con la medida de las tiras que te voy a dar. Entonces aquí sería lo de la blusa. Ahora para la transformación en la talla 18 meses, aquí pondrías igual 5, acá 6, aquí 5, aquí 3 y aquí también 3 lo ancho. O ya sería a tu gusto. Ahora la espalda en talla 1 sería un rectángulo de 22 por 14. Aquí voy a bajar 1.5. Aquí, de aquí a acá, 11.5. Y de aquí hacia adentro 11. Acá solo 2 centímetros porque es la parte de la espalda y arriba 4 para cerrar el hombro. Pongo la curva de la bocamanga y la curva del cuello. Ahora voy a prolongar acá más lo largo de la blusa, que serían 14 centímetros. Y te lo voy a escalar a talla 18 meses. Aquí serían 23 de largo
por 15 de ancho. Y 1.5, aquí serían 12.5, aquí serían 11.5 para la línea vertical, aquí serían 2, que siempre es fijo, aquí 4.5 y aquí 15. Y como te mencioné, estas medidas que te estoy dando lo puedes hacer con una tela rígida. Acá voy a meter 3 en el hombro y después otra vez 3. Aquí de la línea horizontal hacia arriba voy a poner 6 porque es la parte de la espalda y la quiero un poquito más alta que la parte de enfrente. Y voy a meter 6 para formar el cuello cuadrado con la parte del hombro donde metí los 3. Y aquí voy a poner la curva con los 3 centímetros que me di en el hombro, que es para hacer la bocamanga. Y aquí le voy a hacer así como redondeado en ese ángulo. Y aquí voy a subir 4 centímetros para poner esta línea así en forma diagonal, que es donde va la tira. Aquí voy a sacar 1.5 y acá abajo también 1.5, que es el cruce de los botones porque lleva botones en la parte de la espalda. Entonces ese 1.5 es para ambas tallas, que llevaría aquí de 4 a 5 botones. Esto sería la espalda. Para la talla 2 años es un rectángulo de 24 de largo por 16 de ancho. Aquí voy a bajar 2 centímetros. Después voy a bajar 13. Y de aquí hacia adentro voy a poner 12. Acá voy a bajar 2. Después 5. Y arriba también en el hombro 5 para cerrarlo y poner la curva de la bocamanga y el cuello delantero. De la cintura hacia abajo 16 centímetros para hacerla más larga la blusa. Aquí de la línea horizontal hacia arriba voy a poner 5 centímetros y acá 3. Y después 3, que es lo ancho de, ahora sí, del hombro. Aquí voy a meter hacia adentro sobre esos 5 que subí para formar ahora sí el cuello cuadrado son 7 centímetros y redondeo en ese ángulo que forma ahí, o lo puedes dejar cuadrado si tú gustas. Y acá coloco la curva en esos 2 puntos, que es para formar la bocamanga, y aquí voy a subir 6 centímetros de aquí a acá y pongo esa línea así en diagonal, que sería lo del hombro, para que ahí salga la tira que va a ser el moño. La talla 4 aquí serían 26 y lo ancho serían 17. Aquí serían 2, de aquí a acá serían 14 y de aquí hacia adentro serían 13 centímetros y aquí serían 5.5, aquí 2, acá 5.5, aquí 3, aquí 3, aquí 7, aquí 5 y aquí 6, o le puedes aumentar medio centímetro, aquí serían 16. O le aumentas 1 centímetro más, que serían 17 para la talla 4 años. Ahora en esta parte de aquí te voy a subir 1 centímetro más o 2, o serían 7, que aquí te voy a formar la parte de la espalda y haces esta línea así recta y le redondeas en este ángulo que se forma aquí, que sería la parte de la espalda. Acá voy a sacar 1.5 y acá abajo 1.5, que sería el cruce de los botones. Y sería en ambas tallas, ya sea la 4 o la talla 2. Y sería la misma transformación. O sea que aquí te estoy sacando los 2 patrones en un solo molde.
Y así es como yo lo voy a cortar y sería lo mismo aquí para la talla 4. Ahora para la talla 6 años es un rectángulo de 28 por 18 de ancho. En la parte de acá arriba para la caída de hombro voy a bajar 2. Después de esos 2 hacia acá, para la línea horizontal voy a poner 15. Y de la línea vertical serían 13.5. Acá arriba en este ángulo voy a bajar 2. Después de esos 2 voy a bajar 6. Y arriba también 6 para cerrar el hombro y poner la curva de la bocamanga y el cuello. Acá abajo voy a alargar más lo que es la blusa y serían 17 centímetros. Aquí en la línea horizontal voy a subir 6 centímetros y acá en el hombro voy a meter 3, después 3. Y aquí sobre esos 6 voy a meter hacia adentro, en esta parte de aquí, 8 centímetros para cerrarlos con el hombro de arriba y formar un cuello cuadrado. Pero aquí le voy a redondear en este ángulo. Y acá voy a colocar la curva de la bocamanga. Y aquí voy a subir 7 de aquí a acá para hacer lo que es el corte donde va a llevar la tira que formará el moño. Aquí para la talla 8 años será un rectángulo de 30 para la parte delantera por 19 de ancho. Acá serían 2 y después serían 16 y de aquí hacia adentro serían 14 y aquí para lo del cuello 6.5. Aquí 2 y acá arriba 6.5. Aquí serían 3, aquí 3. Y aquí puede variar un poquito. Puede ser de 7 a 7 y medio, aquí 8. Aquí serían 6 o 6 y medio o 7 centímetros. Si lo miras muy escotado, aquí serían 17, el mismo, o 18. Para la espalda, en talla 6 años es un rectángulo de 28 por 18 de ancho. Aquí serían 2. Después de esa línea, para la línea horizontal serían 15 y de aquí hacia adentro serían 13.5. Acá en este ángulo solo 2 porque es fijo, es la parte de la espalda, y aquí 6 para cerrar el hombro y poner la curva de la bocamanga y el cuello. Ahora aquí voy a subir de la línea horizontal hacia arriba 9 centímetros y acá voy a meter 3 y 3. Y sobre esos 9 centímetros que subí voy a poner hacia adentro 8 para formar el cuello así cuadrado y redondearlo en ese ángulo, pero voy a poner aquí la curva de la bocamanga y aquí voy a subir, más bien voy a bajar del hombro hacia abajo para ver aquí cuánto es y serían 4 centímetros, pero tenemos que medir esta parte de aquí para que quede igual el corte. Aquí le redondeo donde está el ángulo. Y aquí voy a prolongar hacia abajo la blusa, que serían 17 centímetros. Acá voy a sacar 1.5 y acá abajo 1.5 para el cruce de los botones que llevaría en la espalda, que sería para ambas tallas. Para la talla 8 años sería de largo 30 y acá de ancho 19. Aquí serían 2. Y de aquí a acá serían 16, aquí serían 14, y aquí 2, acá 6.5, aquí 3, aquí 3, y de aquí tendrías que medir esta parte de acá o te saldrían 4, aquí 8, aquí 9, aquí 1.5 y aquí puedes ponerle igual o 18 centímetros. Esta es la talla 10, es la parte delantera, es un rectángulo de 34 por 20 de ancho.
Acá arriba para la caída de hombro serían 2. Y después para la bocamanga serían 17 de aquí a acá. Y de aquí hacia adentro, para hacer la línea vertical, pondrías 15. Acá arriba bajarías 2. Y después de esos 2 serían 7. Y arriba también serían 7 hacia adentro para cerrar el hombro y poner la curva de la bocamanga y el cuello delantero. Aquí voy a prolongar más lo largo de la blusa y cierro el rectángulo, que serían 18 centímetros de largo después de la cintura. Aquí de la línea horizontal hacia arriba voy a poner 7.5 y acá voy a meter 3 y después 3 para meter acá sobre esos 7.5 voy a poner 9 para cerrarlos con los 3 de arriba. Y aquí en este ángulo voy a redondearle un poquito y después pongo la curva de la bocamanga en esos 3 centímetros del hombro. Aquí voy a subir para hacer ese corte, serían de 7.5 a 8. Ahí ya lo calculas tú. Para la talla 12 serían 36 y aquí serían 21. Después serían 2 y de aquí serían 18 y de aquí serían 15.5, aquí serían 7.5, aquí serían 2 y aquí 7.5, aquí 3, aquí 3, aquí serían 7.5, aquí serían 9, aquí 8 hacia arriba para que no quede muy escotado y aquí serían 18 o 19 centímetros. Aquí subirías un poquito nada más para ahora sí que salga lo que es la manga y quede un poquito arriba de lo que es el cuello. Y llevaría aquí su plisado y también acá. Y te voy a dar un aproximado aquí de la medida que lleva la curva y tiene 13 centímetros. Con esa medida que vas a calcular de aquí de donde está ahora sí el cuello, te daré la manga al final. Esta es la talla 10 y es un rectángulo de 34 por 20 de ancho y es la espalda. Voy a bajar 2 para la caída de hombro. Después de la caída de hombro hacia abajo voy a poner 17 y de aquí hacia adentro voy a poner 15. Acá son 2 y acá arriba serían 7. Cierro el hombro y pongo la curva de la bocamanga y el cuello. Acá voy a cerrar el rectángulo para prolongar más lo largo de la blusa, que serían 18. Y aquí de la línea horizontal hacia arriba voy a formar lo que es el cuello y le voy a subir un poquito más que enfrente y serían 10 centímetros y hacia adentro voy a poner 9 y acá arriba 3 y acá arriba también 3 para lo ancho del hombro y aquí cierro para formar ahora sí el cuello cuadrado. Aquí pongo la curva de la bocamanga y aquí en esta parte voy a medir, bueno, ya no me salió esto, pero para la talla 12 serían aquí lo largo 36, acá 21, después 2 y aquí serían 18 y aquí 15.5, acá arriba 2 y acá 7.5, después 3 y aquí 3 y luego aquí también voy a medir que serían 10 y aquí 9 y aquí 1.5 para ambas tallas y aquí serían 18 o 19. Ahora voy a recortar la talla 6, que es la que voy a hacer en tela. Este es el patrón de enfrente, pero le puse el patrón de la espalda para no recortarlo y te voy a mostrar cómo sacar los dos de aquí mismo. Solo le aumenté hacia arriba en la parte del cuello. Esta es una tela un poquito elastizada, se llama Liverpool y ocupé 70 centímetros y tiene
1,50 m de ancho. Estas medidas que tiene el patrón molde te sirven también para hacerlo en una tela rígida, porque lleva botones en la espalda. Entonces aquí voy a cortarlo de la espalda y doblando así la tela y poniendo el patrón que de aquí salgan 5 centímetros y acá esté bien en la orilla del costado. Ahí voy a doblar al margen del cruce de los botones del patrón molde, pero lo coloco acá arriba el patrón molde y lo voy a prender de alfileres para que no se me mueva. Pero ahí el patrón molde tiene el cruce de los botones que es 1.5 y eso que estoy doblando e hilvanando con alfileres tiene 5 centímetros de ancho. Aquí voy a dejar 3 centímetros, aquí 1, 1, 1 y 1. Entonces voy a recortar ahí sobre esas medidas que te acabo de dar, porque ya ese es su margen de costura. Ahora desprendo el molde y también esto del cruce, pero ahí le voy a hacer como un piquete en la orillita en ambos extremos. Ahora lo voy a recortar porque va abierto de la espalda. Y voy a doblar esos 5 centímetros donde tiene el cortecito que acabo de hacer en la orilla, que es como un piquete, y también acá arriba. Y ahí prendo con alfileres para que no se me mueva eso, que yo lo considero como el forro de los botones. También del otro lado doblo, estoy doblando hacia el lado revés. Y ahora por el lado derecho voy a empalmar o a encimar de esta orilla a esta que tenga 3 centímetros de cruce y ahí prendo con un alfiler, igual en el extremo de arriba que es el cuello, también de una punta a otra que sean 3 centímetros y también en la parte de en medio tiene que medir aquí 3 centímetros porque es el cruce de los botones. Ahora voy a recortar esto del cruce de los botones y también acá el cuello de arriba, porque ahora voy a recortar la parte de enfrente y aquí doblando la tela prendo con alfileres y voy a dejar 1, 1, 3 y aquí 1. Entonces recorto sobre esas medidas que te acabo de dar, porque ese ya es su margen de costura. Aquí hago un piquete en la mitad de la blusa, de la parte de abajo, quito el molde y ahora voy a recortar aquí la manga, pero esta manga no es, al final te voy a dar otras medidas y aquí mide 8 centímetros, que es lo que le voy a poner a la tira que voy a colocar ahí. Termino de recortar acá recto porque lleva plisado en la parte de aquí arriba y en la parte de abajo. Ahora voy a prender aquí el molde dejando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1. Ahí recorto con esos márgenes de costura, quito el molde y voy a extender la tela y extiendo también esta prenda y lo voy a cortar al margen de esa pieza porque ya tiene su margen de costura. Aquí hago un piquete a los dos y acá arriba también para saber cuál es la mitad, porque ahí va a llevar plisado y también plisado acá abajo. Ahora aquí en el hombro de la parte delantera estoy midiendo para las tiras, entonces las voy a cortar de 10 centímetros de ancho y de 35, solo que ahí le puse 40, pero la saqué de 35 y solo estoy cortando 2, pero cortarías 4 tiras de 35 por 10 de ancho. Ahora aquí, doblando la tela, voy a sacar el forro de la parte delantera, pero voy a ver hasta dónde va a llegar la manga y voy a cortar el forro un poco más abajo, pero al margen ya del cuello de la parte delantera. Con este mismo voy a cortar otro que me va a servir para la parte de la espalda
y lo corto al margen de esa prenda que ya corté, porque ya tiene todos sus márgenes. Aquí recorto, pero acá lo dejo hasta arriba, porque ahorita se lo voy a poner a la parte de la espalda para sacar el cuello, porque el cuello de la espalda está un poco más alto. Aquí doblo y recorto la mitad porque este es para la espalda, el que todavía no le saco el cuello. Aquí extiendo la parte de la espalda y voy a colocar los forros por el lado derecho y lo voy a prender con alfileres para que no se me mueva al recortar el cuello. También pongo esta otra parte del lado contrario y ahora por el otro lado voy a recortar aquí lo que es la forma del cuello, pero de la espalda. Por eso te mencioné que con el delantero puedes sacar el de la espalda. Y ahora voy a colocar el cuello delantero por el lado derecho en la parte delantera. Y aquí lo prendo con alfileres para que no se mueva al coserlo de aquí. Y aquí también voy a coser y acá. Ahora aquí en lo de, estos son las tiras, voy a doblar así y voy a coser todo recto hasta abajo, dejando 3 centímetros hasta la parte de acá de abajo para coser así en forma diagonal. También este lo voy a doblar a la mitad y voy a coser recto hasta abajo, dejando 3 centímetros también en la parte de abajo para coser así en forma diagonal aquí. Y serían 4 tiras, ahí solo te muestro 2, pero son 4 tiras. Y ahora aquí voy a cortar la tira del hombro, que son 4 por 16, o sea, son 4 centímetros de ancho por 16 de largo. Aquí voy a cortar la parte del contorno del brazo y es 10 por 22. Recorto ahí en ese margen, pero está doblado a la mitad y por eso lo abro de aquí, porque ahí están ya los dos de aquí abajo y estos dos de acá arriba. Ahora estas son las mangas y voy a coser aquí y acá a 1 centímetro de margen de costura y aquí también y acá con puntada larga para hacer el plisado. Este es el cuello delantero. Voy a coser el forro empezando con un remate y aquí voy siguiendo la curva del cuello. Acá también en donde llega en la curva, tratar de seguir bien alineada esa curva y termino con un remate. Esta es la parte de la espalda, aquí donde está lo que es el piquete. Por el lado derecho estoy doblando lo que dejé, los 5 centímetros. Y encima voy a poner el forro y empiezo con un remate y voy cosiendo así a 1 centímetro de margen de costura y termino con un remate acá en donde es el hombro. Aquí es la otra parte donde está el piquete y voy a doblar así por el lado derecho los 5 centímetros, este es el lado derecho, y ahí encima voy a poner el forro para empezar de acá con un remate y a 1 centímetro de margen de costura y termino acá con un remate en donde está el cruce de los botones. Estas son las tiras, empiezo con un remate y coso todo recto hasta abajo dejando 3 centímetros y ahí dejo la aguja abajo y giro y coso en forma diagonal. Lo mismo hago con la siguiente tira, empiezo con un remate, dejando abierto arriba y todo recto hasta llegar a donde están los 3 centímetros que ya tengo marcado y ahí en forma diagonal termino con un remate. Ahora aquí dejando los hilos largos, esta es la manga de la parte de abajo y le estoy haciendo una sobrecostura que es para el plisado y también dejo los hilos largos al final. Esta es la parte de arriba de la manga y también le dejo los hilos largos al principio y al final. Y aquí voy a coser la parte de arriba de la manga
en donde va el hombro, dejando los hilos largos al principio y al final. También esta otra manga de donde es el hombro, voy a dejar los hilos largos al principio y también al final, y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura. Aquí voy a ponerle la over a todo lo que es de los forros, que lo va a necesitar, y también en la parte del cruce de los botones, que te mencioné que yo lo llamo el forro, que son los 5 centímetros que doblan hacia adentro por la parte del revés. Entonces le estoy poniendo la over para que tenga un acabado perfecto y se vea bien por el lado revés. Aquí ya estoy terminando de poner la over a todo lo que te mencioné. Y aquí ya está, lo planché, aquí ya tiene la over, y aquí en las curvas hice unos piquetes al cuello delantero, en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Y también aquí al de la espalda le hice unos piquetes aquí en la curva y lo planché, y también el otro extremo. Ahora estas son las tiras que también ya las tengo planchadas, son 4 tiras y me quedaron un poquito más anchas de lo normal de lo que es el hombro. Entonces aquí le voy a doblar así tantito a la tira, pero entonces yo las corté de 10 centímetros de ancho, tú córtalas de 9 centímetros para que no te queden muy anchas, o pones el hombro un poquito más ancho. Yo le puse 3 centímetros, le puedes poner 4 para que te quede bien con la tira de 10 centímetros de ancho. Ahí voy a hilvanar para coser ahí, y después voy a colocar también la otra tira y ahí le voy a hacer como un plieguecito. Estoy mirando que también la tela se puede poner sencilla ahí en eso de las tiras, porque a la hora de hacer el moño me queda un poquito así como que grueso. Entonces lo puedes poner sencillo poniéndole la over en la orilla de ahora sí, de los lados de la tira. Aquí estoy hilvanando la otra tira en la parte de la espalda, y también voy a hilvanar la siguiente tira porque son 4, y aquí le acomodo a que quede bien alineado a la hora de coserlo, pero también en los extremos del hombro le estoy dejando 1 centímetro de margen de costura, porque ahí voy a coser lo que es la manga y tiene que sobrar ese centímetro. Voy a coser aquí, y ahora te voy a mostrar la manga que ya le avancé en la parte de arriba, ya le puse aquí. Ahora le voy a poner acá el plisado. Entonces lo voy a plisar, pero te voy aquí a jalar el hilo para plisarlo de la parte de arriba, que fue la primera parte que empecé en la otra manga. Entonces le voy a dejar de la mitad hacia un lado 8 centímetros, y de la mitad hacia el otro lado también irían 8 centímetros. Solo que aquí te voy a hacer un comentario de que en la manga sí me falló del lado de los costados de la manga. Si lo miras está muy ancho, y también de la curva me quedó muy larga para pegarla a la blusa. Aquí estoy jalando el hilo en el otro extremo para poner también 8 centímetros, pero esa medida que te estoy dando de los 8 centímetros está muy bien. Ya en tu caso, si la haces, le medirías el hombro a la niña, que es de la parte de adelante a la parte de la espalda de atrás, para que te quede bien y no se caiga mucho la manga. Bueno, que también se anda usando así con la manga caída del hombro y se mira muy bien. Aquí voy a colocar esta tira porque ya tiene los 16 centímetros de ancho. Entonces voy a poner a que los pliegues queden uniformes, y ahí voy a hilvanar con un alfiler a 1 centímetro de margen de costura. Entonces lo hilvano para que no se me mueva al pasar la costura. La costura que voy a colocar ahí la voy a poner encima de la costura del plisado,
para que el plisado ya no se recorra y no quede más cargado de un lado que del otro. Aquí le estoy poniendo bien el plisado y voy a coser para esta parte, pasarla para enfrente. Ahora voy a acomodar aquí lo que es la parte delantera con la parte de la espalda y lo voy a acomodar de aquí de los costados para también coserlo de una vez a la hora de que coloque yo las mangas, y voy a coser aquí y acá a 1 centímetro de margen de costura. Ahora aquí en la parte del contorno del brazo estoy jalando el hilo también para plisar la manga y le voy a dejar de la mitad hacia un lado 11 centímetros y de la mitad de un lado, bueno, más bien hacia el otro lado, perdón, también 11 centímetros. Entonces tienen que quedar en total 22. Aquí estoy jalando el otro extremo y trato de que los pliegues ya vayan uniformes. Aquí lo doblo para que los dos estén iguales y tengan ahora sí el plisado uniforme. Vuelvo a medir y son 22 centímetros. Entonces ahorita lo voy a coser de una manera, pero como me quedó muy ancho el costado, lo vuelvo a hacer al final. Aquí voy a colocar la mitad con la mitad del contorno del brazo y aquí que no me sobre nada en los extremos. Y también del otro lado voy a poner las dos puntas y voy alineando bien el plisado. Acá de este lado es donde pongo las dos puntas bien alineadas y le recorro para adentro el plisado a que se vea uniforme. Y voy a coser ahí encima de donde está la costura del plisado, en esta parte de aquí. Ahora esta es la parte de arriba bueno, más bien de abajo de la otra manga y ya lo plisé, también tiene 22 y solo estoy colocando aquí para coser aquí y acá y en esta parte de acá del hombro. Aquí voy a empezar con los costados de la blusa a 1 centímetro de margen de costura y termino con un remate. Acá voy a coser el otro costado de la blusa empezando con un remate a 1 centímetro de margen de costura y termino en el otro extremo donde va la bocamanga con un remate y ahí en esa orilla voy a colocar la over en esta parte de aquí. Acá voy a coser los hombros empezando con un remate y termino con un remate en el otro extremo del hombro. Aquí es el otro hombro de la parte delantera, empiezo con un remate y termino con un remate y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura. Ahora voy a coser la parte de la espalda y empiezo con un remate y termino con un remate en el hombro y ahora voy a coser el otro hombro empezando con un remate y termino con un remate y este ya sería el último hombro. A estos no les voy a poner over porque van a quedar ocultas las costuras. Entonces aquí recorto los hilos al margen y te muestro por el lado derecho cómo queda la tira. Y en los extremos, si miras, le queda 1 centímetro de margen de costura porque ahí voy a pegar lo que es la manga. Aquí por dentro le estoy cortando en las esquinas porque como te mencioné la tela está un poquito gruesa, pero está muy suavecita. Aquí voy a coser la parte del hombro de la manga, empiezo con un remate y voy sobre la costura del plisado para que esa costura quede oculta cuando haga ahora sí la costura final. Entonces la tira la estoy poniendo por la parte del lado revés. Aquí voy a coser lo que es el contorno del brazo, empezando con un remate y voy por la sobrecostura del plisado. Y eso es a 1 centímetro de margen de costura.
solo que como ya te mencioné, al final la voy a descoser y vuelvo a coser lo que es el contorno del brazo de otra manera. Pero ahí te estoy mostrando una. Aquí, este es el contorno del brazo, voy a doblar 1 centímetro para tapar las imperfecciones de ahora sí, del plisado. Y empiezo con un remate y voy cosiendo así en toda la orillita. Y esa costura que es la final, que va quedando perfecta, la voy dejando por el lado derecho para que quede bien, y por el lado revés no importa cómo quede porque va a quedar por dentro, pero por el lado derecho esa costura queda perfecta. Aquí corto al margen los hilos y ahora acá también por el lado derecho voy a doblar así 1 centímetro y 1 centímetro más, pero le voy a recortar un poquito lo que es el margen de costura de lo que es el plisado. Entonces aquí voy a empezar con un remate. Como ya te mencioné, doblo 1 centímetro y después 1 centímetro más, tapando las imperfecciones que son el plisado del hombro. Y acá al finalizar termino con un remate. Corto los hilos al margen, aquí te muestro cómo está quedando. Ahora por el lado revés voy a cerrar el costado, pero si miras, aquí empiezo con un remate y como te mencioné, si miras el costado de la manga está muy ancho y esa es la razón por la cual yo lo desbarato y lo vuelvo a hacer para que de ahí quede más corta. Ahí voy a pasar la over. Entonces aquí te muestro que me quedó muy larga la curva de la manga, pero hay remedio. Entonces aquí voy a medir que me tiene que quedar un poquito menos, que es al margen del cuello. Entonces ahí voy a medir y tiene 11 centímetros, entonces aquí voy a poner 11 centímetros a que queden así bien y ahí voy a recortar eso que sobra. La otra ya quedó bien y le voy a hacer así hacia la parte de en medio y le vuelvo a pasar una costura en esa parte de arriba que es el hombro para volverlo a plisar. Aquí voy a marcar la mitad, le hago un piquete y voy a plisarlo. Aquí ya lo plisé y se lo pegué acá a la manga y así debe de quedar. Aquí está el moño que hace en la parte del hombro. Ahora aquí voy a hacer el moño de la otra manga o del otro hombro, perdón. Y es un moño sencillo que solo así como miras aquí en la imagen que lo estoy amarrando. Entonces, como te menciono, sí quedó un poquito ahí grueso. Por eso te recomiendo que hagas las tiras sencillas. Ahora lo vuelvo a desamarrar para colocar la manga y voy a marcar aquí en lo que es el costado de la blusa y el costado de la manga una costura hacia arriba y una costura hacia abajo para que no quede grueso de esa parte de abajo. Ahí pongo 2 alfileres para sujetar bien esto. Y aquí voy a medir con la parte de la manga que ya puse, lo que dejé de la parte de arriba, que es en el hombro. Y ahí marco con un alfiler porque hasta ahí tiene que llegar la manga. Entonces ahí la voy a hilvanar con alfileres. Pero ahorita te voy a mostrar que con este forro lo voy a pasar así para el lado, digamos que de enfrente, para tapar las imperfecciones de esa manga y ahí coloco un alfiler para tapar, como ya te mencioné, las imperfecciones de la manga y no se miren por el lado derecho. Lo mismo hago acá en el otro extremo. Voy a medir lo que es acá en la punta de las tiras, lo que dejé de un lado, ahí marco con un alfiler y hasta ahí tiene que llegar la otra punta de la manga, que es en el hombro. Y ahí coloco un alfiler
para que no se mueva y lo hilvano de la curva y también acá más abajo. Y ahora este forro lo voy a pasar para el lado de así de enfrente y lo voy a hilvanar aquí a 1 centímetro de margen de costura para tapar las imperfecciones de la manga. Entonces aquí hilvano bien para que no se miren las imperfecciones de la manga y voy a coser a 1 centímetro de margen de costura hasta acá arriba. Y los alfileres los coloqué así en forma vertical para pasar la máquina en todo esto que es el contorno y le voy a poner la over en la orilla. Aquí empiezo con un remate que es donde está el hombro a 1 centímetro de margen de costura y voy cuidando a que al llegar en donde está la manga, la punta de la manga del hombro quede bien sujetada y también aquí donde van las costuras del costado de la manga y del costado de la blusa, quede una hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces aquí voy acomodando bien la curva a que no se vayan a formar pliegues entre la bocamanga de la blusa y la bocamanga de la manga. Aquí termino con un remate y corto los hilos y también estas puntitas que son las esquinitas del hombro y la otra esquinita de acá para a la hora de voltearlo por el lado derecho no quede muy grueso de ahí. Aquí voy a pasar la over en la orilla, aquí ya la pasé y voy a poner por el lado derecho las tiras y también la manga y aquí queda ya terminado. Ahora acá abajo en la blusa lo que es la bastilla o ruedo o doblez voy a doblar así 2 centímetros, primero uno y después uno más. Empiezo con un remate, doblo 1 centímetro y 1 centímetro más. Aquí también voy a doblar igual y aquí en las costuras del costado las pongo hacia atrás de donde van los botones y voy doblando 1 centímetro y 1 centímetro más y voy costurando en la orillita de ese doblez. Acá vuelvo a llegar en donde está la otra costura del costado y la pongo hacia atrás de donde van los botones. Aquí al finalizar voy a medir la que ya cosí de la punta con la punta de la otra que no he cosido para que queden bien y estén alineadas y no me sobre una más larga que la otra. Entonces aquí voy a sujetar con un alfiler y doblo 1 centímetro hacia adentro y voy cosiendo en la orillita de ese centímetro que doblé 2 veces y termino con un remate cortando los hilos al margen y también acá de este lado y ahora vuelvo a alinear a que no me sobre ni de abajo ni de arriba. Y aquí irían unos botones planos porque es la parte de la espalda. Aquí en la parte del forro, para que no se vuele así, le hice un remate agarrando lo que es el cruce de los botones y el forro del cuello y voy a hacer un remate ahí en esa parte para que no se levante para la parte de arriba. Así que ahora te la muestro por el lado derecho. Aquí ya está terminada y espero que te haya gustado. Pero aquí veo que esta está más ancha, una ya la corregí y aquí te muestro que también esta la corregí de aquí y acá le voy a hacer diferente. Entonces lo voy a descoser, pero para no hacerte muy largo el video, le voy a cortar y ahora te muestro que ya está descosida y aquí le voy a medir 2 dedos míos que son 3 centímetros y ahí voy a cortar así sesgado sin agarrar el plisado que ya formé y voy a colocar aquí a la mitad la tira sin jalar mucho el plisado para que no se me vaya a salir porque ya le corté ahí los hilos. Entonces lo voy a hilvanar poco a poco y aquí pongo las 2 puntas que queden bien porque ya tiene lo ancho está muy bien.
solo me falló lo que es el costado de la manga. Pero ahorita al final en el patrón molde te voy a dar las medidas exactas, que ahí ya van a estar bien en el patrón molde. Aquí pongo las otras dos puntas del otro extremo y ahí voy a coser todo lo que es eso del contorno del brazo a 1 centímetro de margen de costura, solo que lo estoy hilvanando para que no se me vaya a mover esa tira que viene siendo el contorno del brazo, pero ahora lo estoy colocando por el lado derecho y voy a coser aquí por donde está la sobrecostura de los pliegues. Aquí te muestro que ya cosí, pero por el lado derecho quedó la tira y ahora por el lado revés voy a cerrar el costado que acabo de coser ahí en el contorno del brazo. Entonces voy a coser aquí, voy a sujetar así con un alfiler y acá a 1 centímetro de margen de costura y aquí le voy a poner la over y acá también la over en la orilla. Y aquí te muestro que ya le cosí y lo voy a doblar así hacia el lado revés, ocultando esta tirita de la over, porque le puse la over en la orilla para solo doblarlo una sola vez. No le voy, aquí voy a coser en todo el contorno. Y ahora te muestro que ya le cosí. Aquí está la costura y lo cosí así, poniéndolo así el pisacostura para ir mirando y dándole así vuelta para que me quedara sujetado de la parte del revés. Ahora la volteo por el lado derecho y te muestro cómo queda. Y acá también los voy a medir a que deben de quedar igual, del mismo ancho. Y el acabado de adentro quedó diferente y me gustó más de esta manera. Así que por la confección aquí ya está terminada y quedó muy bien. Acá es donde te mencioné que llevaría los botones, aún no se los pongo. Te los debo para la próxima porque te voy a dar a continuación las medidas de la manga y de las tiras. Entonces por eso es que ya no le quise poner lo de los botones, que claro que siempre no te los pongo. Pero ahora voy a empezar con el patrón molde de la manga de la talla 1 año y es un rectángulo de 16 por 11.5, aquí voy a subir 3.5 y voy a poner esta curva a la mitad y después la voy a invertir para subirla hacia esa medida que acabo de dibujar y ahí cierro. Aquí voy a sacarlo del plisado, que son 6 centímetros, y cierro el rectángulo de acá arriba y aquí voy a medir esta parte de aquí, que tú lo harías en la tela, pero aquí te voy a dar un aproximado que me sale en el papel y lo vas a colocar aquí, que son 8 centímetros, y acá en este ángulo de acá arriba voy a bajar 5 centímetros y ahí coloco esta curva y ahora te voy a dar aquí la medida aproximada también del contorno del brazo, serían 9. Entonces la parte de abajo sería de 10 centímetros de ancho por 20 centímetros, o sea que sería el doble más 2 centímetros más. Y aquí para la talla 18 meses sería 18 y aquí serían 12.5, que es esto de aquí de la bocamanga, aquí serían 3.5 o 4, aquí 6, en esta parte de aquí serían 5, 6, aquí 5 y aquí ya hasta que hagas el patrón molde o sería de 8.5 a 9, aquí serían 9.5 y aquí serían 21, aquí 10 y cortarías 2. Aquí para la talla 2 es un rectángulo de 19 por 13 de ancho, acá subirías 4 y colocas esta curva hacia abajo y después de abajo hacia arriba. Aquí la unes para que no se haga un pico. Acá voy a sacar 6 centímetros y los voy a cerrar así.
Y ahora aquí vas a sacar la medida de aquí de la talla 2, poniendo así la cinta y que quede un poquito arriba del cuello y serían 9. Y también acá pondrías 9. Y ahora aquí voy a bajar 5 para poner esta curva y ahí sería el plisado del hombro. Y acá el plisado, ya que esté bien, le pondrías 10 de ancho. Entonces sería una tira de 22 por 10 de ancho y serían 2. Acá también serían 2. Y ahora para la talla 4, aquí sería un rectángulo de 20 por 14, que son estos de aquí. Y aquí serían 6, aquí 5, aquí 6 y aquí serían 10.5, aquí 4. Y aquí serían el doble más 2, serían 23 y aquí serían 10 y aquí 2. Ahora para la talla 6 es un rectángulo de 21 por 15 de ancho y aquí subirías 4 para poner la curva que sería hacia abajo y después hacia arriba. Esto fue lo que me falló en la tela cuando yo lo hice en tela. Ahora aquí le voy a medir la curva a las dos partes, la delantera y la de la espalda, que fue lo que me falló también. Y te voy a dar un aproximado, que sí se lo puse, fueron 11.5. Y después, aquí me faltó para la siguiente talla, serían 9.5. Acá voy a aumentar 7 centímetros, que sería lo del plisado, y aquí voy a bajar 5 y pongo esta curva y aquí también es un aproximado que serían 11 y para ahora sí lo de abajo sería 10 por el doble de aquí más 2 centímetros son 24. Entonces para la talla 8 años sería un rectángulo que de largo aquí tendría 22 y acá tendría 16, que sería esto de aquí. Y acá en esta parte del plisado 7, 5, 7 y aquí 12, aquí 4 y aquí serían 11.5, aquí serían 2 y 10 y aquí serían 25. Ahora te voy a dar la talla 10 y sería un rectángulo de 23 por 17. Aquí subirías 4 para colocar esta curva hacia abajo y después hacia arriba, cerrando aquí, que no se forme un pico. Acá voy a sacar 8 centímetros para el plisado y también acá abajo 8 centímetros. Y en la parte de acá arriba voy a bajar 6. Y ahora aquí voy a sacar la medida de la talla 10 años, un poquito arriba del cuello, que ahí ya está la medida, pero pondrías la cinta así y después también acá y serían 13 centímetros y pongo la curva en esos dos puntos y ahora te lo voy a escalar a talla 12 años y sería un rectángulo de largo 24 y acá de ancho serían 18 centímetros y la anterior aquí serían 17. Ahora aquí llevaría el plisado, aquí serían 13.5, aquí 4, aquí 8, aquí 6 y aquí 8 para la siguiente talla. Y la parte de abajo aquí le pondrías, ya terminado el plisado, 12.5. Entonces para la siguiente talla serían 13 y la tira sería de 10 de ancho por 27 de largo y las siguientes serían 28 y también 10 de ancho y serían 2 tiras. Ahora te voy a dar la medida de las tiras para el moño y voy a empezar con la talla que yo hice y son 35 por 10 y para la siguiente talla serían 36 por 10. Y para la talla 10 años me voy a guiar con esas medidas
y sería para la talla 38 por 10 y para la siguiente talla serían 40 por 10, que sería la talla 12. Para la talla 2 años serían 34 por 10 y la siguiente sería igual, ya no le aumentarías ni le quitarías, sería 34 por 10. Y para la talla 1 año, las dos, bueno, son 4 tiras de 32 por 10 y para la siguiente talla le pondrías lo mismo para que no queden muy largas. Ahora te voy a dar la medida de lo que es las tiras del hombro, porque esas medidas no te las di. Aquí el hombro para la talla 1 año sería de 5 de ancho, cortarías 2 y de largo serían, voy a empezar con la talla 6 que fue la que yo hice de aquí, del plisado. Yo hice 2 tiras, bueno, corté 2 tiras de 5 de ancho por, la primera talla fue de 16 y ya con su margen de costura fueron 18 y la siguiente serían 19 y también de 5 de ancho. Entonces con esa medida me voy a guiar para la talla 4 años y sería de 17 y la otra sería de 16 por 5 de ancho y cortarías 2 para ambas tallas. Aquí son 16 y aquí para la talla 18 meses serían 15 y la siguiente serían 14 y por 5 de ancho y cortarías 2 de ambas tallas. Aquí para la talla 10, para el plisado sería un rectángulo o tira de 5 de ancho y aquí serían 20 y para la siguiente talla serían 5 de ancho y 21 de largo y serían 2 para ambas tallas. Esto sería lo del hombro. Así que por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video y si tienes alguna duda me la dejas en comentario.